Bendiciones protegidas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Hay quienes nunca edifican, también hay quienes edifican mal. Otros edifican pero pierden. Y hay quienes edifican y conservan lo edificado. En Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En estos textos podemos ver claramente la importancia de edificar, pero también la importancia de conservar lo edificado. Y dice la palabra que si no es Jehová el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si no es Jehová el que no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra vano deriva del latín vanus, que puede traducirse como vacío, como un esfuerzo sin resultados, algo que no tiene semilla, algo infructífero. El Señor Jesús habla de esto. Habla de los frutos, y hablando de los frutos empieza a hablar también de cómo edificar. Miremos allí en Mateo capítulo 7 versículo 20, que dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y golpearon vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos aquí cómo el Señor Jesús viene hablando de por los frutos los conoceréis. Pero también al terminar de hablar de estas personas que él mismo dice que iban a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice que les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y juntamente con el fruto, ahora el Señor Jesús mira cuál es, en dónde radica el problema, y tenía que ver con sus fundamentos. Y habla del hombre sabio, y habla también del hombre necio, y cómo el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Así que al edificar su casa sobre la roca tenía un fundamento estable, y vinieron muchas dificultades, pruebas y todo lo que está describiendo aquí Jesús, pero esa casa no cayó, esa casa permaneció. Y sabemos que el fundamento, que es la roca, es Cristo Jesús. Él debe ser el fundamento de nuestras vidas. Así que hacer la voluntad de Dios no tiene que ver solamente con nuestras obras, ni tampoco con hacer una casa física. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver por velar por nuestra propia vida espiritual, por velar por esta casa que somos nosotros mismos.
Y hoy quiero que entendamos y veamos esta palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, haciendo mención que nosotros somos esa casa, que si Cristo no es el fundamento de nuestra vida, en vano será todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Cuando alguien edifica sobre la arena, dice que al venir todas las pruebas, esa casa cae y es grande su ruina. Y muy triste es llegar a pensar que una persona edificó y perdió lo que invirtió en su edificación. Por eso dice que si no es el que edifica la casa a Dios, ese trabajo es en vano. Y estos hombres que decían: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, muy posiblemente edificaron su vida, su casa sobre la arena. Y cuando dieron cuentas, cuando estaban delante de la presencia de Dios, el Señor dijo: yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad, porque no se esforzaron por cuidar sus fundamentos espirituales, por cuidarse a sí mismos. Posiblemente ayudaron a cuidar a muchas personas, posiblemente ayudaron que otros edificaran sobre la roca, posiblemente enseñaron a otros los fundamentos, enseñaron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no aplicaron esas verdades a sus propias vidas. Por eso, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El fundamento seguro de nuestras vidas es Cristo. Si edificamos nuestras vidas sobre el fundamento que es Cristo Jesús, que es el Verbo hecho carne, que es la palabra viva, nosotros edificamos nuestra casa, nuestra vida sobre los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Todo lo que describe la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entendiendo que nosotros somos como una casa, es importante también ver que la casa debe ser llena, que Jesús es el fundamento de nuestra vida y que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, trataremos de cambiar en nuestras propias fuerzas. Posiblemente esas personas que describió Jesús, que no las conocían, fueron personas que trataron de cambiar en sus propias fuerzas y no lo lograron, porque nuestras fuerzas no son suficientes para cambiar. Nuestras fuerzas son limitadas y por eso cuando alguien hace intentos de cambiar, hace intentos de abandonar pecados o abandonar malos hábitos en su vida y no lo logra, es simplemente porque lo ha intentado hacer en sus propias fuerzas. Cuando alguien lo intenta en sus propias fuerzas, claramente va a tener recaídas y posiblemente en algún momento va a volver a lo mismo. Pero no es así con el Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo somos transformados. Hay una transformación sobrenatural que solo puede hacer el Espíritu Santo en el creyente. Él hace una cirugía perfecta. El fundamento en la palabra, el fundamento es Cristo, y sobre lo que está en la palabra, sobre eso caminamos. Y si somos llenos del Espíritu Santo, entonces de esa manera es como Dios está edificando nuestra vida. De esa manera es como Dios está edificando nuestra casa, y así no tendremos pérdidas, sino así tendremos salvación y vida eterna. Y así cada paso que damos en nuestra vida es un paso seguro, porque aprendemos a través del Espíritu Santo a vivir y hacer realmente la voluntad de Dios.
en Lucas capítulo 11, versículo 24, hablando de que el hombre es como una casa, habla también de espíritus inmundos que quieren habitar en esa casa. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que esta palabra nuevamente está diciendo que esa casa, aunque fue barrida, aunque fue adornada, no fue llena del Espíritu Santo. Y al no ser llena del Espíritu Santo, pudieron volver a ser habitada. Regresó ese espíritu inmundo con 7 peores. Y lo que hizo fue traer una ruina a esa vida. Por eso dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que al esa casa ser barrida y al esa casa ser adornada, pero no ser llena del Espíritu Santo, trajo pérdidas. Fue un trabajo en vano. Fue un cambio que se intentó hacer en sus propias fuerzas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando decimos, Señor, yo no quiero que mi vida esté fundamentada sobre la arena, sino quiero que mi vida esté fundamentada sobre la roca, y abrimos la puerta de nuestro corazón, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que sin Él no podemos ser salvos, y lo aceptamos en nuestra vida, entonces en ese momento el Señor Jesús hace algo sobrenatural en nosotros, y es que a través de Él, a través de Jesús, recibimos el Espíritu Santo, y es donde Él empieza a llenarnos. Y si nos mantenemos llenos de su presencia, entonces nuestra casa, nuestra vida no caerá. Sin el Espíritu Santo en nosotros, caemos. Sin el Espíritu Santo en nosotros, una casa barrida y adornada, un cambio especial dura poco, pero con el Espíritu Santo en nosotros es una casa llena, que tiene cambios eternos, que tiene cambios duraderos. ¿Por qué esa casa fue invadida de espíritus inmundos? Porque estaba vacía. O sea que vuelvo y les digo, todo lo que trató de hacer ese hombre en sus propias fuerzas fue en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, nadie puede edificar sin Dios. Dios no creó al hombre para que el hombre andara por allá solo haciendo lo que él quisiera. Dios creó al hombre para que hiciera su voluntad. Así que para que un hombre, para que una persona pueda hacer la voluntad de Dios, no lo puede hacer solo. Solamente lo podemos hacer cuando conocemos los fundamentos en Cristo Jesús y cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso pedimos, Espíritu Santo, estoy en Cristo, pero necesito ser lleno. Necesito el fuego de tu presencia en mi vida. Necesito que traigas una transformación profunda en mis pensamientos, en mi corazón, en el nombre de Jesús, porque nadie puede edificar sin Dios. Recordemos, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, en la creación habla acerca de la Torre de Babel. Cuando toda la tierra tenía una sola lengua, sus habitantes se pusieron de acuerdo para edificar una ciudad y hacer en medio de ella una torre tan alta de ser posible que alcanzara el cielo. Y ellos dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando ellos ya se habían multiplicado,
y cuando ya hablaban un mismo lenguaje, sintieron en su corazón hacer algo en sus propias fuerzas. Tomaron una decisión sin consultar con Dios. Tomaron una decisión de sentires. Cuando personas toman decisiones de sentires, yo sentí hacer esto, yo sentí unirme a tal persona, yo sentí meterme en tal negocio, pero no consultaron a Dios. Simplemente fue algo que nació en sus mentes y en su corazón. Y tenlo por seguro que nadie puede edificar sin Dios. Ellos no querían esparcirse sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios les había dado esa voz allí cuando habló con Adán y Eva, cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que Dios ya había establecido ese fundamento. Estaba ya una palabra dada. Y esa palabra era que el hombre debía multiplicarse y llenar la tierra. Pero ellos no querían caminar sobre el fundamento de la palabra. Ellos querían hacer de acuerdo a las motivaciones de sus emociones, a sus sentires. Tanto así que pensaron que ellos eran más listos que Dios cuando dijeron: hagamos una torre bien alta, cosa que si nos multiplicamos tanto y nos vamos alejando, alcanzamos a ver esa torre y esa será una señal y siempre vamos a mantener todos aquí juntos. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dijo que era necesario que ellos llenaran toda la tierra. Por eso en Génesis capítulo 11 dice: y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eso hizo Dios. El fundamento, la palabra dada era que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Ellos no querían llenar la tierra, hicieron planes sin Dios. Pero Dios mismo confundió esos planes, porque nada podrá sobrepasar la voluntad de Dios. Y de esa manera ellos quedaron confundidos, y cuando empezaron a hablar se dieron cuenta que unos hablaban de inglés, los otros francés, los otros español, y así de esa manera no se entendían el uno al otro, y eso los obligó a llenar toda la tierra. Ahí es donde vemos las diferentes naciones con sus diferentes lenguas. Dios mismo estuvo allí en el asunto, porque nadie puede edificar sin Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que todo ese esfuerzo que ellos hicieron se perdió. Ellos querían todos vivir en la misma ciudad. No todos vivieron en la misma ciudad. Ellos querían hacer una torre muy alta y quedó abandonada. Eso pasa cuando hacemos cosas sin contar con Dios. Eso pasa cuando hacemos primero nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Quedan las cosas abandonadas, se pierde tiempo, se pierde esfuerzo, se pierde dinero, se pierde ánimo. Muchas cosas se pierden, hasta salud se puede llegar a perder por hacer las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, nadie puede huir y buscar protección fuera de Dios. Si Jehová no guardara en la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie puede refugiarse fuera de Dios.
fue algo que le pasó a un hombre llamado Elimelech. Este era un hombre que estaba allí en Belén, en los tiempos de los jueces, cuando vino un hambre grande, una gran hambre sobre toda la tierra. Entonces este hombre, Elimelech, él decide tomar a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y salir de los territorios de Israel, salir de los territorios del pueblo de Dios, salir de la tierra prometida, porque él veía que había hambre y entonces decidió alejarse y llegó a vivir a los campos de Moab, tierras paganas, tierras que adoraban otros dioses. Pero él posiblemente pensó que era la mejor decisión que podía tomar. Quizá él dijo, yendo a esas tierras voy a preservar mi vida. Se fue huyendo del hambre que él estaba experimentando en Belén. Pero las cosas no salieron como él quería. Dice la palabra de Dios que él, tratando de buscar el bienestar de su familia, decidió quedarse en estas tierras. Posiblemente la intención inicial pudo ser irse por un tiempo y cuando las cosas mejoraran regresar, pero no fue así. Algo que pensó hacer temporal se convirtió en un estilo de vida. Como personas que se dan tiempos, que dicen, ay, démonos un tiempo en nuestra relación. Es un error. Es una mentira de Satanás. Hay personas que dicen, démonos un tiempo en esto, en aquello, y cuando menos se dan cuenta, ese tiempo se alarga y fue el final de todas las cosas y se convirtió ese tiempo en Moab, que aparentemente iba a ser temporal, en un tiempo tan largo que se convirtió en un estilo de vida. Ellos huían de morir de hambre. Pero miremos lo que pasó en Ruth capítulo 1 versículo 3. Y murió Elimelech. Estaba huyendo de morir de hambre. Estaba huyendo del hambre. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Allí dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. O sea que aún Noemí y sus hijos no decidieron regresar a los campos de Belén. No decidieron regresar al pueblo, a la tierra prometida, al lugar que Dios les había dado por heredad. Entonces siguieron allí viviendo 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué sentiría esta mujer? Dándose cuenta que cuando vio que había tanta hambre en los territorios donde ella habitaba y con su esposo salen huyendo del hambre, pero las cosas salen todo al revés. Muere su esposo y aún así no vuelve a sus tierras. Ahora mueren sus hijos y ya viéndose desamparada decide regresar. Pero cuando ella va a regresar, ella escucha que Jehová ha visitado a su pueblo para darle pan. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Ella entendió que posiblemente la historia de su vida hubiera sido diferente si hubiera permanecido allí en la heredad que Dios les había dado. Aunque hubieran ríos, vientos, lluvias, dificultades, aunque hubieran escasez, Dios no los iba a dejar morir.
pero prefirieron huir y huyeron sin Dios. Ahora Noemí entendió que solo en los territorios del pueblo de Dios podría volver a empezar. Aprendió la lección y Dios tuvo misericordia y en ese lugar la prosperó. La prosperó porque ella volvió al lugar donde debía estar. Y ella volvió a ese lugar a adorar a Dios. Volvió a ese lugar donde Dios mismo restituyó todo lo que ella había perdido. Y Dios la ayudó a edificar. Y Dios la guardó hasta el final de sus días. Lo que quiero que veamos hoy por esta palabra es que nuestro fundamento es Jesucristo. Y que ese fundamento está ahí claro en la palabra. Que nuestra vida debe ir acorde a como dice la palabra de Dios. Pero que esta casa que somos nosotros mismos debe ser llena del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo hace cirugías y trae transformación. Y que esta casa llena del Espíritu Santo es guardada por nuestro Padre Celestial. El Hijo es el fundamento de nuestra vida. El Espíritu Santo llena nuestra vida. Y el Padre protege nuestra vida. Si Jehová edifica nuestra vida no será en vano. Nuestra vida dará fruto y fruto en abundancia y frutos eternos. Y el Señor nos dirá: yo te conozco por tu nombre. Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si es Dios el que edifica nuestra vida y somos llenos del Espíritu Santo, siempre estaremos protegidos, porque Jehová nos guarda. Así que la palabra es clara cuando nos dice bendiciones protegidas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y qué más grande bendición que tu propia alma. Qué más grande bendición que nuestra alma. Porque ¿qué sacará el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué más grande bendición que ser salvos? Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, guardar nuestra vida, Señor. Tú quieres, Señor, que esta bendición que es nuestra alma sea protegida. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que no podemos edificarnos a la manera nuestra o llevar una vida cristiana como a nosotros nos parezca. Padre Santo, como tú quieres que nosotros lo hagamos, ese fundamento está claro en la palabra. Y nos haces entender que no es suficiente con tratar de cambiar, sino que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque en nuestras vidas hay cosas que solo puede lograr el poder del Espíritu Santo. Así como el poder del Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el único que puede hacer transformaciones que jamás lograremos en nuestras fuerzas. Y gracias, Padre Santo, porque no tenemos por qué huir, Señor. Tenemos es que escondernos bajo la sombra de tus alas. Tenemos es que escondernos bajo tu poderosa mano
En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, por tu protección. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida. Te pedimos perdón por las veces que hemos tomado decisiones como hacer torres de Babel, hacer cosas sin consultar contigo, que aunque tú nos dijiste algo, hicimos todo lo contrario. Te pedimos perdón, eso solo trajo pérdida. Te pedimos perdón, Señor, cuando no mantuvimos nuestros pactos de consagración, Señor, cuando te fuimos infieles a ti con nuestro pecado, Señor. Aunque la casa estaba adornada, aunque la casa estaba barrida, pero dimos lugar al pecado, y por eso espíritus inmundos pudieron llegar a traer ruina. Pero gracias por tu misericordia, por a través del poder del Espíritu Santo hacernos libres y llenarnos y ayudarnos. Ahora, si tú sientes que no tienes la llenura del Espíritu Santo, es necesario que lo anheles en tu corazón, que le digas al Espíritu Santo que te llene, que le digas: yo he tratado de cambiar, pero hoy entiendo que ha sido en mis fuerzas. Necesito la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Pero también le damos gracias a Dios, porque posiblemente nos equivocamos como Elimelech, posiblemente nos equivocamos como Noemí, posiblemente quisimos tomar decisiones temporales, nos salimos de la heredad que Dios nos dio y se convirtió en un hábito, en un mal hábito, y se alargó el tiempo allí en lugares donde no debimos estar, en territorios espirituales donde no debimos estar. Pero tú, Señor, en tu misericordia nos haces volver. Tú, Señor, en tu misericordia te encargas de que tu palabra llegue a nuestros oídos y escuchemos que en los territorios, en la heredad, en esa tierra prometida, Jehová ha dado pan para su pueblo. Y nos has hecho volver, Señor, y nos has ayudado no solamente recibiéndonos, perdonándonos y levantándonos, sino también, Señor, has traído restitución a nuestra vida, y ahora nos estás guardando, Señor. Nuestro nombre, Señor, dice en tu palabra que allí está escrito en tu mano, que tú haces memoria, Señor, de nosotros, Señor, cuando estamos allí atentos, haciendo tu voluntad, como lo hizo Jesús cuando lo declaró. Y no solamente lo declaró, sino que lo vivió y dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén.